Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a ver el tema perímetros y áreas en las figuras planas. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos una urbanización donde se utilizan las figuras geométricas planas básicas para poder dividir todo este manzano. Aquí podemos ver rectángulos, cuadrados, polígonos irregulares y si se dan cuenta son utilizados muy a frecuencia en cualquier otra actividad de nuestro contexto. Después tenemos el cálculo del área y el perímetro. Vayan su papá y vayan. Para poder calcular el perímetro tenemos que encontrar la suma de todas las longitudes del lado de cada figura, es decir, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura geométrica. En otras palabras, podemos decir que es la longitud o el contorno de la figura. El área está comprendido entre el perímetro, es decir, es la superficie inferior, ven su papá, en la superficie inferior de la figura geométrica. Puede ser un cuadrado, un rectángulo o cualquier otra figura geométrica. Después tenemos el cálculo del perímetro y área. Aquí, por ejemplo, para encontrar el perímetro de un triángulo tenemos que sumar todos los lados. Este triángulo tiene 3 lados, por tanto vamos a sumar el lado A. Vamos a suponer que este es el lado A, esto vamos a suponer que es el lado B, esto es el lado C. Entonces, para encontrar el perímetro sumamos los 3 lados, es decir, lado A más el lado B más el lado C. Este llegaría a ser el perímetro del triángulo. Ahora, para encontrar el área del triángulo es igual a la base. La base es todo esta, la parte de abajo, base por la altura. La altura es esta. Entonces decimos base por altura dividido entre 2 y reemplazamos datos, tenemos la fórmula de área. ¿Cómo hacemos para encontrar el perímetro y el área de un cuadrado? De la misma forma, el perímetro es la suma de los 4 lados de este cuadrado. Podemos sumar 4 veces el lado, es decir, lado más lado más lado más lado. O directamente podemos decir 4 veces por el lado. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene los 4 lados iguales, ¿verdad? 4 por lado. El área llegaría a ser el lado elevado al cuadrado, es decir, área va a ser igual al lado elevado al cuadrado. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos el cálculo del área y el perímetro de un trapecio y de un rombo. Para encontrar el área o el perímetro primero tenemos que hacer la suma de todos los lados. El lado A más el lado B más el lado C más el lado B mayor, es decir, B mayúsculo. Sumo los 4 lados y encuentro el perímetro. El área es igual a la base mayor es de la parte de abajo, que es la más grande, más la base menor, base mayor más base menor, base mayor más base menor, por, cerramos paréntesis, por la altura, que está representado por H, dividido entre 2. Entonces nosotros podemos directamente encontrar el área utilizando esta fórmula. El cálculo del perímetro y área de un rombo. El rombo, sabemos que los 4 lados de un rombo son iguales, entonces por ese mismo motivo es similar al perímetro de un cuadrado. Aquí tenemos 4 por lado. ¿Por qué? Porque los 4 lados de este rombo son iguales, por eso estamos diciendo que 4 por lado. El área nos dice que es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. La diagonal mayor es aquella que está la más larga y está representada con la D mayúscula, y la diagonal menor es la más corta y está representada por la D minúscula. Entonces el área va a ser
diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. El cálculo del perímetro y área de un polígono regular. Un polígono regular es aquel polígono que tiene siempre sus lados iguales, es decir, puede ser un pentágono, un hexágono, un octágono, pero siempre y cuando sus lados sean iguales, por eso se le llama polígono regular. El polígono irregular es aquel que tiene algunos de sus lados desiguales. Entonces ahora vamos a ver el polígono regular. Aquí, cuando tenemos un polígono regular, para encontrar el perímetro es igual al n por lado. N representa el número de lados. O sea, ¿cuántos lados tiene este polígono? Este polígono tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, n representa 6. Y L representa el lado, es decir, el tamaño del lado. Vamos a ver. Vamos a suponer aquí. Nos dice N. N tiene 6 lados, entonces igual decimos N tiene 6 lados por el lado. El lado, ¿cuánto mide el lado? Ahí está con el dato 32. Entonces solamente tendríamos que reemplazar los datos, es decir, el perímetro va a ser igual a 6 por 32. Y el área es igual al perímetro. Una vez que yo ya encontré el perímetro, reemplazo el perímetro por el apotema. El apotema es aquella que está representada desde el punto central de la figura o del polígono va directamente al lado central.